en Corresponsales en Línea para analizar un poco cuál es la situación. Estamos en comunicación telefónica con Hernán Feldman, presidente del Likud, presidente ejecutivo del Likud Mundial, en directo desde Israel. Buenos días, Hernán, ¿está usted allí? Buenos días. Sí. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por este contacto con Corresponsales en Línea. Desde Buenos Aires, Sofía Neyman y Silvia Neistat los saludan. Díganos, por favor, las declaraciones de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, que declaró la intifada. ¿Está realmente el país en una situación de ese tipo? No, nosotros estamos haciendo todo lo posible para tranquilizar la situación en Israel. Entendemos que la voluntad de los palestinos es escalar esta situación y llevar al Medio Oriente a una nueva situación de enfrentamiento. Nosotros desde Israel haremos todo lo posible para calmar esta situación por todos los medios que están a nuestro alcance, incluso tomar medidas mucho más serias contra aquellos que tiran piedras o que esgrimen un cuchillo, lo levantan y asesinan a mansalva a ciudadanos judíos que transitan por las calles. Sí. María Laura. Soy María Laura Viñolo desde París. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Hola, María Laura. Esta nueva supuesta intifada está liderada por estos jóvenes palestinos que no tienen mucho que perder porque hay sitio, porque no hay demasiada esperanza para ellos, pero está organizada por Facebook, por las redes sociales, que es como una suerte de intifada diferente a las otras, es como una intifada sin líderes. El uso de navajas, además, y este acuchillamiento copia de alguna manera los métodos del Estado Islámico y pone en peligro a todos los civiles israelíes. ¿No es hora de que Israel contemple esa frustración y encuentre un camino a la paz para que otra generación no vuelva a caer en la violencia, para que no se repita la intifada? En tu pregunta hay una cantidad de afirmaciones que yo no estoy de acuerdo con ellas. Eso de que los jóvenes palestinos no tienen esperanzas es una afirmación que no está basada. Yo espero ser el entrevistado acá y no tener que defenderme de las preguntas. El pueblo palestino tiene el destino que el pueblo palestino y sus líderes le ofrecen. Israel está todos los días diciendo en todos los idiomas posibles que estamos dispuestos mañana mismo a iniciar negociaciones, a continuar negociaciones, a establecer las medias, los instrumentos para poder lograr un acercamiento a la paz. Y los que niegan esas posibilidades son los palestinos. En este momento esta oleada de violencia viene incitada también por ENIA y también por otros líderes palestinos que dicen que Israel quiere cambiar el status quo en lo que ustedes llamaron en el principio de esta entrevista como los lugares musulmanes de Jerusalén. Pero los lugares sagrados en Jerusalén no son musulmanes, son también musulmanes, pero son también cristianos y también judíos. Y el Estado de Israel viene garantizando en estos últimos años, desde la guerra de los 6 días, la libre circulación de todas las religiones en ese pequeño territorio en donde las 3 religiones tienen sus bases. Y nosotros, que estaban hasta el año 67, el ingreso a judíos y cristianos estaba limitado por los árabes, que tenían el dominio sobre esa parte pequeña del mundo. Les aclaro que los lugares sagrados están en un territorio que son de medio kilómetro cuadrado. Es la vieja Jerusalén. ¿Hernán? Sí. Hola, Hernán. Paula Lugones desde Washington le habla. ¿Cómo le va? Hola, Paula. Bien, hablando de Jerusalén precisamente, esta vuelta hubo un mayor foco de violencia precisamente en la Ciudad Vieja, que usted estaba describiendo muy bien en estos instantes. ¿Por qué cree que ahora que hubo un mayor foco
precisamente en Jerusalén? Es la intención de los palestinos. Miren, lo que está sucediendo en este momento en el Medio Oriente es que el problema palestino ha dejado de ser factor para que interese a las grandes potencias. Las grandes potencias están ocupadas en el problema sirio, están preocupados por el problema iranés, están preocupados por la violencia en Afganistán y en Irak, y el problema palestino ha pasado al segundo lugar de las potencias mundiales. Y entonces la necesidad de los palestinos de llevar al primer plano al problema palestino lo hacen a través de una infame mentira de que el Estado de Israel está intentando cambiar el status quo en los lugares sagrados. No hay ninguna intención de Israel de cambiar ningún status quo. No estamos haciendo en absoluto ningún paso que cambie el status quo ese, y los palestinos están mintiendo al mundo y enardeciendo a su pueblo. Sí, Cristina Veiga. Sí, hola, ¿cómo está? ¿Usted considera que una reanudación de las negociaciones diplomáticas por los dos estados, entre Israel y Palestina? Yo te estoy escuchando mal y no estoy escuchando la pregunta. Perdón, Cristina. ¿Me escucha ahora mejor? ¿Sí? Pero, sí. Bueno, ¿usted considera que una reanudación de las negociaciones diplomáticas por los dos estados entre Israel y Palestina puede aliviar esta intifada o al menos desarticularla cuando no existe ahora los líderes que hubo en las otras dos rebeliones palestinas? Estamos, y vuelvo a repetir esta frase, estamos dispuestos. El gobierno de Israel está dispuesto mañana a la mañana sentarse con el líder palestino y hablar de las condiciones de crear lo que Benjamín Netanyahu ya aseguró en tantas oportunidades y también en su discurso ante las Naciones Unidas hace una semana solamente, y es encontrar una solución para dos estados, para dos pueblos. Hernán, soy Paula Lugones, María Laura Viñolo desde París. A ver, perdón, ¿me escucha? Yo escucho. Sí, Paula. Sí, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que no habría límites para su respuesta en la utilización de las fuerzas de seguridad para controlar esa violencia que en la última semana escaló entre palestinos e israelíes. ¿Puede volver a utilizar un desproporcionado uso de la fuerza militar como fue en Gaza, a pesar del llamado del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a la moderación y a la proporcionalidad de las respuestas? ¿Cuál es tu propuesta, por ejemplo? ¿Que nosotros nos dejemos matar por las calles sin defendernos? Cuando viene alguien... No es mi propuesta, es lo que dijo Ban Ki-moon, que una proporcionalidad en la fuerza. Lo que vamos a hacer es utilizar todos los elementos que son jurídicamente aptos para ser utilizados a fin de defender a nuestros ciudadanos en cada momento, a cada minuto, en cada lugar de Israel. ¿Pero eso incluye bombardear de nuevo Gaza? Por el momento lo que sucede es que de Gaza nos mandan cohetes a Israel. Sí, pero ustedes bombardearon Gaza hoy, ¿no? Les quiero recordar que antes de ayer fue disparado un cohete, Israel no respondió. Entonces al día siguiente otro cohete fue disparado contra población civil. Israel no contesta contra la población civil, lo que hace Israel es contestar contra elementos militares que hay en la Franja de Gaza, pero ¿no se les ocurre que sería conveniente aconsejarles a los palestinos que no bombardeen nuestras ciudades? ¿Pero usted no cree que hay una desproporcionalidad entre dos cohetes que caigan y largar un F-16 sobre la población civil en Gaza? En principio, para que sea bien claro, jamás Israel bombardea poblaciones civiles en la Franja de Gaza como respuesta a ataques de la Franja de Gaza a Israel. Jamás.
si alguien dice que Israel ataca a población civil es una difamación. Hernán, soy Paula Lugones otra vez, desde Washington. El presidente palestino Abu Mazen, renunció hace poquito a las Naciones Unidas en su discurso, denunció las continuas violaciones israelíes a los acuerdos de Oslo, ¿no? Y de alguna manera dijo que el pueblo palestino no va a cumplir más este pacto y no está más obligado a seguirlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo resignifica Israel estas palabras, que no acepte más los acuerdos de Oslo? ¿Cuál sería el costo de esa ruptura? Miren, los acuerdos de Oslo fueron acuerdos desgraciados para el Medio Oriente. Aún así, Israel los respeta y continuará respetándolos sin lugar a dudas. Aún así, esos acuerdos de Oslo dieron como resultado una economía floreciente en todo Cisjordania, y si ustedes van a recorrer sin preconceptos en la ciudad de Ramallah o la ciudad de Belén o la ciudad de Hebrón, van a ver ahí un florecimiento económico de primera línea. Si los palestinos, como consecuencia de la anulación de los acuerdos de Oslo, van a volver a la Edad Media, a donde estaban antes de los acuerdos de Oslo, va a ser responsabilidad palestina únicamente. Y no Israel tomará esa responsabilidad. Sí, discúlpeme, los acuerdos de Oslo no han pasado solamente por eso. Yo conozco bien, estuve cuando se firmaron los acuerdos ahí en la zona, y he sido testigo también de la prosperidad que hubo en esos momentos, en esos tiempos, pero sucedieron muchas cosas, entre ellas el asesinato del primer israelí Rabin, que complicaron severamente. También hubo cuestiones de que Israel siguió construyendo asentamientos en los territorios, algo que estaba prohibido no solo por los acuerdos de Oslo, sino también por buena parte repudiado por todo el mundo. Es una cosa que en teoría no debería estar ocurriendo. O sea que hay bastantes situaciones que complican la implementación del acuerdo de Oslo, y no solo porque los palestinos hayan decidido naturalmente desarmarlo o no acatarlo más. Mira, en principio, y no creo que en esta corta conversación podamos desarrollar el tema, pero creer que el conflicto palestino-israelí es un conflicto de territorios es un desconocimiento total de la situación en el Medio Oriente. Lo que está viviendo Israel en este momento es el mismo conflicto que está viviendo todo el mundo con el mundo islámico fundamentalista. El conflicto es un conflicto religioso entre el mundo musulmán fundamentalista y el mundo cristiano y judío del mundo occidental. Hernán Feldman, nosotros estamos en línea en este momento, y lo he estado escuchando, con Javier Abu Eidm, que es politólogo, magíster en diplomacia y también fue asesor del equipo negociador palestino entre 2008, desde 2008 en realidad, y formó parte de las iniciativas diplomáticas para el reconocimiento del Estado de Palestina y su admisión en Naciones Unidas. ¿Qué le parece si seguimos esta entrevista con los dos? Quédese ahí. Si usted no tengo ningún problema. Fantástico. Buenos días, Javier. Usted está en Ramallah. Buenas tardes acá, muy buenos días, gracias por esta entrevista. Bueno, desde Buenos Aires los saludamos Sofía Neyman y Silvia Neistat. Díganos, ¿cuál es el alcance del llamamiento del líder de Hamas, quien declaró oficialmente la intifada? La intifada no es algo que se pueda declarar oficialmente, y lo señalado por el señor Ismael Haniyeh puede ser una actitud bastante personal de él. Acá yo encuentro realmente notable que se denuncie el derecho del pueblo palestino a resistir en su tierra, y creo que es una cosa bastante clara. Acá estamos hablando de una ocupación que solamente Israel reconoce como legítima, una ocupación que ya lleva 48 años,
y que se agravia lamentablemente con esta decisión abierta y clara del gobierno israelí de continuar por un lado diciendo que quieren 2 estados, cosa que no es así, pero por otro lado construyendo colonias y otra infraestructura dentro del territorio palestino. Por ende, cuando tenemos a los principales políticos del gobierno israelí diciendo que la ocupación no se va a acabar, cuando tenemos una comunidad internacional que no actúa al respecto, el mensaje que se le está dando al pueblo palestino es simplemente que no tienen absolutamente nada que perder, y por ende los esfuerzos que se han realizado durante prácticamente 2 décadas para poder avanzar en un proceso de paz y lograr una solución de 2 estados se han visto completamente por los suelos. Insisto, es una opinión que no es palestina, es una opinión que toda la comunidad internacional comparte, y solamente Israel ve como legítimos las acciones que están cometiendo en territorio ocupado. Sí, Paula Lugones, María Laura. Sí, Javier, yo quería preguntarte, y también lo tenemos Hernán Likud aquí en línea, le hicimos a él una pregunta sobre los jóvenes palestinos. A ver, nosotros le decíamos a él que a lo mejor no tienen futuro, que a lo mejor se sienten sitiados, no pueden muchas veces visitar los lugares santos, y también que las protestas se han intensificado estos últimos días. ¿Hay un liderazgo real? ¿Es real esa frustración o, como dicen desde Israel, no están así, que están frustrados porque el liderazgo palestino no les ha dado respuestas? Mira, déjeme poner las cosas muy claras. Yo sé que acá hay una serie de slogans que hay gente que le gusta repetir, que no se condicen ni con la realidad, ni con no solamente con lo que dicen los palestinos, sino con lo que dice también la comunidad internacional. Acá, evidentemente que tenemos un peligro, que Israel busca transformar lo que es una situación de una lucha de un pueblo por su libertad en una guerra religiosa, y es una cosa completamente clara. Y acá, bueno, yo escuché, digamos, mientras yo no estaba en línea, de que se decía que esta es una lucha del Islam en contra de los cristianos y los judíos. Yo soy un palestino cristiano, mi familia es una de las familias de los cristianos originales del mundo, que es la comunidad palestina cristiana. Yo personalmente no he podido rezar en el Santo Sepulcro desde hace años, debido a que Israel no me permite ni a mí ni a mi familia ingresar al Santo Sepulcro, siendo que nosotros vivimos a 10 kilómetros de Jerusalén. Yo puedo ver el Monte de los Olivos desde mi pueblo, Beit Yala, pero no puedo llegar al Santo Sepulcro debido a las restricciones israelíes. Una vez se encuentra con delegaciones que vienen para acá, que vienen a contarnos cómo está Jerusalén, nosotros no podemos ingresar, en muchos casos, a Jerusalén Oriental. Acá cuando se habla del tema económico, Belén, por ejemplo, tiene un 26% de desempleo, y el último informe del Banco Mundial deja las cosas muy claras. Las restricciones israelíes no solamente hacen imposible el desarrollo económico palestino como tal, lo que se conoce como desarrollo económico, sino que hoy Palestina es 3 veces más pobre de lo que era hace algunos años. Por ende, la situación sobre el terreno a nivel económico no funciona, la situación política tampoco funciona, cada día hay menos tierra por cuanto hay más colonización. Esto es reconocido por todos, incluso por el Departamento de Estado norteamericano, y creo que no sería malo empezar a tener algo más de sinceridad y decir abiertamente cuál es el plan que tiene Israel. El gobierno israelí no le interesa. Sí, claro que puede participar, por supuesto. Adelante. Bueno, mira, Javier, el señor Hernán, que parece... Sí, adelante. Sí. Mucho gusto, Javier. Adelante. En principio, yo, a pesar de que estoy hablando en nombre del Likud, tengo también una empresa privada de importación y recibo todos los días en mi almacén, que está ubicado justamente en una ciudad árabe, Kfar Kasem, recibo compradores de Ramallah que llegan libremente hasta mi lugar. ¿Cómo puede ser que esos comerciantes puedan llegar hasta mi oficina en Kfar Kasem, a 100 kilómetros de Ramallah, y tú no puedas llegar a 10 kilómetros de tu casa? Yo creo que sí puede llegar. Creo que eso... Es una cosa muy simple. Javier, usted me está preguntando. Déjale contestar. Estoy estableciendo una realidad. Pero usted me está haciendo una pregunta y yo la segunda cuestión es: ¿cómo es que el primer ministro de Israel invita a Abu Mazen, que está ahí en Ramallah, en la Mucata,
cerca de donde tú estás, y le invita todas las semanas, una vez a través de otra vez, a sentarse en la misma mesa de negociaciones, y Abu Mazen no llega a esa mesa de negociaciones. Acá o se quiere esconder la realidad, o se es ignorante, o si no hay ningún problema en eso, yo le puedo explicar. Acá hay un sistema de permisos que existe en Israel, por cuanto hoy en día existe un Estado que controla todo, que es Israel, y dos sistemas distintos. Uno para palestinos, cristianos y musulmanes, y otro para israelíes. Israel lo que hace es imponer un sistema de permisos frente a la población palestina, que hace de que Israel pueda permitir a ciertas personas ingresar en territorio bajo control israelí o en el Israel formal. La mayoría de esa gente, que no son más de 50.000 personas de los 4 millones de palestinos que viven en el territorio ocupado, son empresarios porque, claro, le hace muy bien a gente como usted, que apoya la ocupación por un lado, pero después se financia por cuanto el mercado palestino es un mercado cerrado, y como Israel controla todo lo que entra y sale, a los empresarios palestinos les quedan muy pocas posibilidades sino comprar en Israel. Ahora, aunque ese empresario palestino reciba un permiso, ese empresario, por ejemplo, no puede llegar manejando su coche, tiene que contratar un coche israelí, por cuanto está prohibido que un palestino con cédula de identidad palestina pueda manejar en el lado israelí. Bueno, me parece muy bien lo que usted dice, pero un coche palestino no puede ingresar a Israel a menos que ese palestino tenga una cédula de identidad israelí o tenga que traer un... Yo le digo porque mi familia... Ahora empiezan las explicaciones como es. Ahora, ¿Qué? Adelante. Bueno, y el otro, el tema de la mesa de negociaciones, mire, acá puede haber un eslogan constante que dice... me quiero sentar a la mesa de negociaciones, lo que sea. Acá hay una cosa muy concreta. En cualquier proceso de negociación, cualquiera sea su naturaleza, puede ser un proceso de divorcio, cualquier cosa, tienen que haber puntos de referencia concretos, y ambas partes tienen que entender más o menos a qué lleva este proceso de negociación. En el caso de Israel, acá ni siquiera quiero hablar, digamos, de lo que dice el Likud como tal, que es parte de su programa político, establece de que no van a permitir la creación de un Estado palestino en ninguna parte entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, sacando eso de lado, estableciendo que uno negocia con el Estado de Israel y no con el Likud. Vuelves a repetir otra mentira. Vaya a su programa, pero ¿por qué no te refieres a la verdad? Bibi Netanyahu dijo en las Naciones Unidas hace solo una semana atrás que él está a favor de un arreglo de dos naciones para dos pueblos. Y tú dices que no será fundada una nación palestina. Pero señor Cármase, yo le estoy diciendo lo que el programa político de Likud establece. De repetir una mentira muchas veces no los ayudará. Bueno, pero mire, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo simplemente le hago una pregunta. ¿Hay algún país en el mundo, alguno, que no sea Estados Unidos obviamente, que podría defender los postulados que el señor Netanyahu está señalando en este momento? Creo que lamentablemente para la posición de ustedes ninguna. Y yo creo que acá la cosa es muy simple. La posición palestina muy clara se entiende. Argentina, por ejemplo, es uno de los países que ha entendido ello reconociendo el Estado de Palestina en la frontera de 1967, que Israel rechaza bastante. Y nosotros no tendríamos ningún problema en ir a la Corte Internacional de Justicia a poner casos como la ocupación o lo que está haciendo Israel con las colonias, señalando. ¿Y por qué no lo hacen, Javier? Bueno, lo estamos haciendo, y por eso es que nosotros nos dejaron 3 meses sin sueldo, porque Israel nos cortó el dinero. Perdón, Javier y Hernán, ¿me pueden escuchar un minuto? Sí. Lamentablemente a nosotros se nos termina el tiempo en el aire y tenemos que darnos a las noticias. Pero nos gustaría que podamos llegar a un acuerdo y terminar con esta situación, y nos gustaría volver a tenerlos a los dos en el programa y poder ver de qué manera logramos un entendimiento. ¿Qué les parece? Yo estoy siempre dispuesto, y hasta estaría dispuesto a que me den el teléfono de Javier y llamarlo personalmente. A lo mejor lo convenzo. Bueno, les agradecemos a los dos. Tenemos que lamentablemente entregar el programa. Muchísimas gracias por estar en Corresponsales en Línea. Los vamos a volver a llamar en cualquier momento. Y que sea la paz, por favor.